Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi Entre Libros. El día de hoy les traigo algunas recomendaciones de libros que verdaderamente no estoy escuchando que la gente recomiende. Estos libros son en total 6 libros. Uno de ellos es originalmente escrito en español, el resto son libros escritos en otros idiomas, pero que han sido traducidos al español. 2 de estos libros fueron descubrimientos que hice en librerías y los otros 4 libros son libros de los cuales yo me he enterado viendo canales de YouTube en inglés, pero son libros que están traducidos al español también y realmente no puedo recordar haber visto a ninguno de los booktubers o de los influencers que yo sigo en el mundo de los libros que hablen en español recomendando estos libros o hablando de estos libros. Y es una verdadera pena porque son libros buenísimos, son libros extraordinarios y por eso es que quiero presentárselos, quiero contarles de qué se tratan, porque es muy posible que alguno de estos libros llegue a ser una de las lecturas favoritas de alguna de las personas que está mirando este canal, porque son verdaderamente libros excelentes. El primer libro del cual quiero hablarles es este, que es un libro bastante gordito. Se llama The Bee Sting, traducido al español como La picadura de abeja, del autor irlandés Paul Murray. Este libro fue finalista al Booker Prize en el año 2023 y cuando fue nominado a ese premio y la gente empezó a leerlo, realmente hubo un gran revuelo. La mayoría de las personas creían que este iba a ser el libro ganador ese año, aunque no lo fue, porque este es un libro que es muy intenso y a su vez es muy, pero muy original. Se trata básicamente de una familia que vive en un pueblo de Irlanda y consta de el padre, la madre, una hija que tiene aproximadamente 17, 18 años, está en esa transición entre el último año de la secundaria y el primer año de la universidad, y un hijo que me parece que tiene alrededor de 11 años o 12 años, una cosa así. Y si bien la historia de este libro es absolutamente atrapante, creo que tal vez lo más interesante que tiene este libro es la estructura. En este libro seguimos a los 4 miembros de la familia y básicamente está narrado desde la diferente perspectiva de cada uno de ellos. Y a medida que vamos aprendiendo sobre las vidas y sobre la historia y el pasado de cada uno de estos miembros de la familia, nos damos cuenta rápidamente de que ellos guardan secretos el uno con el otro, que hay un montón de cosas, un montón de fantasmas y batallas internos que ellos están llevando, hay miedos que tienen, hay riesgos y cosas muy graves que están ahí a punto de suceder, pero por algún u otro motivo ellos deciden guardarse todo para sí mismos y no compartirlo con su familia, siendo que nosotros podemos ver que si ellos se animaran a compartir lo que les está pasando con su familia, sus familias, o sea, los miembros de su familia podrían realmente ayudar a la situación. Eh, es muy interesante de ver esas perspectivas tan aisladas que tienen cada uno de ellos. Mientras nosotros como lectores podemos ver realmente todo lo que está pasando. Por otro lado, otra cosa súper, pero súper interesante que tiene este libro en cuanto a su estructura es que tiene una forma como si fuese de espiral, o así lo he escuchado yo nombrar y me parece que es una descripción bastante adecuada. Con esto me refiero que los primeros capítulos son bastante largos, son de 20, 30, 40 páginas de largo, y a medida que la historia va avanzando, los capítulos se hacen cada vez más cortos, más cortos, más cortos, más cortos, hasta culminar en capítulos que no son más que algunos renglones de largo. Esto, digamos, acompaña a lo que es el ritmo de la historia, en la cual al principio es bastante descriptivo, porque estamos en una etapa en la cual estamos aprendiendo de los diferentes personajes, pero a medida que avanza la historia, la trama de la historia se vuelve cada vez más urgente, cada vez nos induce más y más ansiedad hasta que llega a un final que es choqueante. Así que este libro es bastante larguito, pero verdaderamente vale la pena. Lo recomiendo un montón.
A continuación quiero hablarles de este libro que se llama Antártica. Les voy a dejar como siempre la tapa en su versión en español. Y este es un libro escrito por Claire Keegan, que es una autora que es súper conocida, pero de todos sus libros yo verdaderamente no veo a este tan mencionado como por ejemplo hay uno de los libros que se llama Foster, ese es un libro muy famoso de ella, y también por supuesto pequeñas cosas como esas que es digamos su libro que fue transformado en película. Creo que Foster también fue transformado, si no es una película, en una serie. Este libro, por el contrario, es un libro de cuentos cortos y yo habiendo leído pequeñas cosas como estas y habiéndolo disfrutado. No me volvió loca, pero sí lo disfruté. Debo decir que este lo disfruté muchísimo más. Digamos, en estas historias cortas vemos un lado un poco más oscuro, me parece, en lo que es la narrativa de Claire Keegan. Hay historias que son un poquito más de terror. La primera historia, que se llama Antártica, fue la que a mí más me gustó, es la que yo más recuerdo y verdaderamente un poco aterrorizante. Así que esta es una gran opción si disfrutaron en algún momento alguno de los libros de Claire Keegan o si quieren de alguna manera empezar a leerla, descubrirla. Siempre me parece que las historias de cuentos cortos, digamos, son un gran lugar para descubrir a un autor. Esta es fantástica. Otro libro del cual les quiero hablar es este libro que se llama El Poder y es un libro por la autora Naomi Alderman. Este libro en realidad debería ser un poco más conocido, no sé por qué no lo es. Es un libro que se hizo una serie en base a este libro que no sé si recomendárselas o no. Por un lado, se las recontra recomendaría porque me pareció extraordinaria la serie, la disfruté muchísimo. Pero por otro lado, no sé si se las recomendaría porque la serie es una sola temporada y cubre la mitad de esta historia y por algún motivo se canceló y no se continuó. Así que a lo mejor vale la pena si leen el libro y saben cómo sigue la historia, por ahí sí vale la pena ver esta serie o a lo mejor empezar viendo la serie como para tener, ¿no?, en la cabeza las imágenes, caras de los personajes de este libro. A mí la serie la verdad es que me gustó muchísimo. Pero el libro, por supuesto, también me gustó muchísimo. Este es un libro del cual hablé en un video anterior, en el cual hablé sobre distopías feministas, que les voy a dejar, como siempre, el link para que vayan a ver ese video. Pero básicamente es un concepto súper, súper interesante. Es un tipo de futuro distópico en el cual lo que ocurre es que las mujeres, de un día para el otro, todas las mujeres en el mundo empiezan a desarrollar una nueva habilidad, que es la habilidad de generar energía eléctrica con las manos. Las mujeres desarrollan un nuevo órgano que como que se encuentra aquí en el área de las clavículas y ese órgano les permite generar electricidad con sus manos, con su propio cuerpo. Entonces, esto de alguna manera cambia totalmente la dinámica, porque a partir de que ocurre esto, de repente las mujeres son físicamente más fuertes que los hombres. Y lo que ocurre es que con este tipo de electricidad que las mujeres pueden administrar, pueden generar, suele ser un tipo de electricidad que genera un choque, pero no necesariamente te mata. Si una mujer persiste y persiste y persiste electrocutando a alguien, entonces sí, digamos, podría matar a la persona, ¿no? Y es una cosa muy similar, digamos, es una relación muy similar a lo que son los golpes. Tal vez un golpe no te mata, pero una gran cantidad de golpes uno tras otro, probablemente sí. Entonces, cuando ocurre este cambio de dinámica, la sociedad entera se ve afectada. Y aprendemos cómo ante el cambio en esta dinámica, hay cambios de políticas, hay conversaciones en cuanto a cómo controlamos esto, si es necesario controlarlo o si confiamos en que las mujeres simplemente no van a hacer uso y abuso de su superioridad física por sobre los hombres.
Entonces hay un montón de debates que se empiezan a generar y cambios en las estructuras sociales, en las relaciones entre las personas, a nivel político. Es absolutamente interesante lo que este libro plantea. Y la verdad es que no he escuchado un concepto similar a este libro y me parece muy llamativo que no sea más conocido. Así que realmente lo recomiendo un montón. El libro del cual quiero hablarles a continuación es un libro viejito, viejito, viejito. Se llama Comitiva de Embusteros por la autora Karen Maitland. Y este libro, ya hablé sobre este libro en otro video que hice de mis 4 libros más importantes, de los 4 libros más importantes de mi vida. Les dejo aquí el link si quieren ir a ver eso. Y este libro básicamente, uno de los motivos por los cuales es muy importante es porque es uno de los solamente 3 libros, creo, sí, uno de los 3 libros que traje conmigo desde Argentina. Yo en Argentina, cuando vivía allá, tenía una enorme biblioteca y cuando tuve que emigrar, me tocó básicamente deshacerme de casi todos los libros que tenía. A la mayoría los vendí, o los regalé, o se los dejé a amigos y amigas allá. Pero hubo 3 libros de los cuales no me pude separar. Y este es uno de esos libros. Este libro consiste en una historia que está ambientada en Inglaterra en el año 1348. Y esto, digamos, es la plena época de la peste negra. Los protagonistas de esta historia son básicamente un grupo de personas que se dedican a trabajar en ferias itinerantes. En esa época las diferentes aldeas y los diferentes pueblitos de Inglaterra hacían cada tanto sus fiestas y entonces estas personas viajaban de pueblo en pueblo trabajando en esas fiestas, en esas ferias, digamos. Entonces eran de alguna manera trabajadores ambulantes. Uno de los motivos por los cuales me resulta interesante es porque la mayoría de las historias que yo conozco o que yo he leído o visto en películas o televisión de esta época de Inglaterra, en general se refieren a lo que son los reyes, las reinas, la aristocracia. Y pocas veces vemos esa perspectiva de la gente común y corriente que vivía en el país. Y digamos, esto es una historia que los centra a ellos. Es una historia de terror, diría yo, en la cual lo que pasa es que llega la peste negra y bueno, estas personas trabajan en ferias itinerantes y de repente tienen que empezar a tratar de encontrar pueblos en los que puedan trabajar, porque los pueblos, a medida que la peste va avanzando, empiezan a cerrar sus puertas, ya sea para contener el virus dentro del pueblo o para evitar que los virus entren en el pueblo. Después de la pandemia del COVID, un poco más o menos, ya estamos familiarizados con esos procesos. Pero bueno, en esta época, imagínense cómo se manejaba todo esto. La cuestión es que en este grupo de gente que va yendo de un lado a otro en los parajes rurales de una Inglaterra en invierno, con frío, con barro por todos lados, de repente, uno a uno, estos personajes empiezan a morir. Y es súper intrigante la manera en la que todo pasa, es súper, súper atrapante. Y este libro tiene un final totalmente inesperado, de esos finales que lo cambian todo. Y por eso es que es uno de los pocos libros que yo volví a releer. Por más que es un libro bastante larguito, pero cuando terminé de leerlo, dije, no, ahora que sé esto, que tengo esta información tan crucial, tengo que volver a leerlo, a ver cómo no me di cuenta antes y a ver si este conocimiento que tengo ahora cambia algo de la historia. Súper, pero súper recomendable. El siguiente libro del cual les quiero hablar es Heaven. Este libro se tradujo al español también como Heaven y es de la autora japonesa Mieko Kawakami. Esta es una historia que es una historia que es muy importante y por eso la quiero traer a colación. Es bastante difícil de leer por momentos porque es una historia que se trata de bullying, de 2 chicos que son víctimas de bullying, básicamente, pero que entre ellos son amigos y la forma en la cual se ayudan entre sí y se apoyan uno a otro. Yo recuerdo cuando leí este libro,
me quedé bastante movilizada. Es un libro que me impactó muchísimo. De la misma manera que ha habido muchas series y películas en los últimos años que tocan este tema del bullying y en general de la violencia entre los jóvenes y por qué pasan estas cosas y cuáles son los efectos de que de una persona joven, un niño, un adolescente atraviese por esas situaciones de estrés, de miedo, de inseguridades. Y en su momento me dio esa misma noción de esto realmente lo tiene que leer todo el mundo, como cuando he visto series como Adolescencia o como 13 Reasons Why, este tipo de historias que, digamos, de alguna manera nos hacen abrir los ojos y sobre todo para aquellos que son padres, madres, abuelos, tíos, que tienen niños o gente joven en sus vidas. Me parece que es muy importante el poder interiorizarnos de este tipo de problemáticas y leer más al respecto. Es un libro difícil, pero es un libro muy importante y me parece que realmente tendría que ser mucho más conocido de lo que es. Y el último libro del cual les quiero hablar es esta maravilla que se llama Zapucay. Ya hablé de este libro, ya saben, ya lo he mencionado unas cuantas veces. Pero sigo sin escuchar a nadie más hablar de él. Por eso es que seguiré hablando y hablando y hablando sobre este libro hasta que alguien más empiece a imitarme y a recomendar este libro también. Este es un libro de ficción histórica y básicamente está ambientado en lo que fue la revuelta de La Forestal. La Forestal era una empresa inglesa que se asentó en el norte de Santa Fe, en nuestro país, en Argentina. Y básicamente vinieron hace unos 100 años atrás a cometer todo tipo de abusos a los recursos humanos y a la naturaleza, a talar todo el bosque y a utilizar mano de obra local extremadamente explotada y teniendo a la gente en las peores condiciones posibles. Eso llevó a lo que fue la revuelta obrera más grande de la historia de la Argentina y a la larga llevó a la creación de el primer sindicato, creo. Y si no fue el primero, uno de los primeros, pero me parece que ese fue el primer sindicato. La historia es fantástica, la historia es alucinante porque como historia, o sea, si esto fuese 100% ficción, sería igualmente extraordinario porque los personajes son extraordinarios, porque el lenguaje que utiliza Guillermo Ross, el autor, es extraordinario, la historia es muy rica y están continuamente pasando cosas interesantes que te llevan de página en página, página en página y no podés parar de leerlo. Pero a su vez, si bien la historia es ficticia, está basada en hechos históricos reales y cada una de las oraciones de este libro se siente como un recordatorio de que no tenemos que repetir la historia, de que esas cosas que pasaron se parecen mucho, demasiado a las cosas que están pasando en este momento. Que no tenemos que entregar nuestros recursos, que eso no nos lleva a nada, eso no nos lleva a ningún tipo de futuro próspero. Es absolutamente imposible que ese camino nos lleve a estar mejor como país, porque lo venimos haciendo hace más de 100 años y todo ha sido para peor, siempre. Entonces, eso es lo que este libro nos enseña, lo que nos hace ver con total claridad. Y de paso, es un libro súper disfrutable. Es un libro que como fuente de entretenimiento es una joya. Así que lo voy a volver a recomendar forever and ever hasta que todo el mundo lo haya leído. Así que bueno, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Espero que les haya llamado la atención alguno de los libros que compartí. Cuéntenme en los comentarios a ver si realmente estoy equivocada y ustedes ya escucharon mucho hablar de alguno de estos libros y yo simplemente vivo en una burbuja y por algún motivo no me enteré de que estos libros han sido recomendados. Cuéntenme en los comentarios, cuéntenme si leyeron algunos de estos y cuéntenme también si hay alguno de estos que les interesó más. Les mando un beso muy grande, muchas gracias por compartir este ratito conmigo y nos vemos la próxima. Chau, chau.